La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Cuando los bárbaros llegan aquí a España, esos pueblos, y una vez ya aclarado eso, me debes una, Dani, por darte la oportunidad de poner esa pica en Flandes, pues hay muchos textos que se refieren a ese siglo V en Hispania, pues en el que había pues la seguridad ciudadana, por decirlo de una manera, la inseguridad en las ciudades, en los caminos, en el desarrollo del día a día, pues era muy baja. Pero ojo, ya no solo era una cuestión derivada de los bárbaros, o sea, si nos vamos a un siglo atrás, es decir, el Simanco, que era un legislador, un magistrado romano, él ya expresaba, como decía, ¿no?, el temor a salir de la ciudad al campo porque los territorios que estaban cercanos a las ciudades estaban llenos de ladrones y era mejor pasarse, lo que él decía, esa vida de ocio y de placer dentro de lo que era la ciudad que exponerse a los peligros que suponía el viajar y al campo, ¿no? Con lo cual es una manera también de quitar cierto hierro a la situación de que, bueno, precisamente porque en el siglo V llegaron los bárbaros, llegó un periodo de inseguridad en la sociedad, y tampoco era real. Sí que es cierto que yo creo que merece la pena al menos resaltar tres puntos que ayudan también un poquitín a comprender cómo fue toda la evolución y cómo fue la sociedad. Por una parte, me gustaría hablar de esos bárbaros a los que, bueno, pues dentro de sus hurtos o de sus robos, de sus saqueos, tenían, parece ser, ciertos grupos una especial predilección por robar libros. ¿Por robar libros? Por robar libros. Es una cuestión que ha estudiado mucho el profesor Javier Arce. Javier Arce, sí. Y es que, claro, vamos a ver, es que un libro en el siglo V era un tesoro. Claro, era un tesoro. Exactamente. Era un auténtico tesoro. Hoy en día también lo son, pero aunque no lo veamos de esa manera, pero es que eran caros de hacer y caros de adquirir. Evidentemente, por supuesto, todo el mundo prefería el oro y la plata, pero tener una buena colección de libros no estaba al alcance de cualquiera. Y en este contexto se supone que muchas veces bandas de bárbaros podían querer robar libros para luego revenderlos, como pues se podían revender esclavos, por ejemplo, o incluso que tuviesen encargos de algún gran aristócrata tardorromano que tuviese su vila fantástica y que le apetecería tener las obras de Platón o de Aristóteles. Un encargo, pum, lo buscas. Y imagínate un obispo que se desplaza de una ciudad a otra, que lleva una buena biblioteca, ¡zas!, a por él y a ver los libros que me llevo. Claro, pero fíjate, bueno, has nombrado a Javier Arce. Javier Arce es un gran historiador, además él también es explorador, es profesor de exploración, me parece, en el CSIC, que es una de las eminencias que hay, y él, bueno, cuenta una serie de historias, bueno, relacionadas con el tema, como decía, por una parte quería hablar del tema de los ladrones de libros, por otra parte, y algo tú has nombrado cuando hemos hablado también de los vándalos, y es que en aquella época ya existían los piratas. Sí, por supuesto. Los piratas, había algo en la zona del Mediterráneo, pero había su buenas dosis de piratería en lo que es en el mar Cantábrico, y después un fenómeno que, bueno, ahí habría mucho más que hablar y que tú lo tocas en un apéndice en el libro, programa, que son los vagabundos. Dos o tres, Fran. No te confíes, 2 o 3. Esto da para 2 o 3. Los vagaudas, ¿no? A ver, brevemente y por partes. Bueno. Es complicado. O sea, Dani brevemente son conceptos antónimos totalmente. Pon el cronómetro. Venga, va. Sí, ya nos vamos yendo. Se está viniendo arriba. Estoy mirando el reloj, a ver. Bueno, venga, vamos espera, con ello. Primero deja que te apunte unas cosillas para irlo cerrando un poquitín, ¿no? En la época, cuando tú decías un obispo, por ejemplo, que quería mover su biblioteca. Bueno, en aquella época todavía, y sobre todo, estamos hablando de que los principales robos de libros se producían en la Tarraconense, es decir, en el periodo que todavía era romano. La zona más romanizada. Romano, el que, bueno, pues tenían ahí, romanizada, y de hecho ahí estaban las leyes y todo, eran las romanas. No eran las... De hecho, hay una fuente muy buena que dice que en esa situación que has descrito muy bien en el principio del siglo V en Hispania, donde la gente dice por aquí bárbaros, por aquí el imperio, por aquí suevos, por aquí vándalos, por aquí alanos, ahora vienen los godos, llega un momento en que la gente, cuando ya los bárbaros quedan estabilizados en ese reparto que hemos citado, hay una fuente que dice que muchos hispanorromanos prefieren ser pobres y vivir
bajo poder bárbaro que irse a la Tarraconense para vivir bajo poder imperial, pero corrupto, pero machacados a impuestos. Eso es sintomático. Eso es muy, muy, muy fuerte. Bueno, por eso surgen los bagaudas, precisamente esos campesinos Efectivamente. que se niegan a pagar impuestos, que se arruinan, los libertos, en fin, toda esa revolución popular, aprovechando que como están los bárbaros y no hay una ley romana, pues venga, Pero os cuento esa yo, historia. fenómeno- yo creo que los bagaudas, Bagaudas. Tampoco perdón, es fácil decirlo así. no vienen del siglo V, sino que 2 Sí, siglos atrás ya ahí, vienen del sí. norte de Francia. Ya Es se un estaba, movimiento, ya se estaba, eso es. claro, viene prácticamente es un fenómeno de las Galias y de Hispania. Eso es. Las Galias, bueno, tienen sus revueltas en Rávena, les machaca, porque la verdad que son 4 desgraciados, pero en Hispania sí tienen importancia. Y tiene tanta importancia, y eso lo sabe bien Dani, que tienen que traer a los mejores generales para poder acabar con ellos. Pero en el fondo es una insurrección popular, es decir, están cabreados de pagar tantos impuestos, de que no les hagan ni caso el Imperio Romano y aprovechan la inestabilidad y el caos general de los pueblos En bárbaros. eso la cosa no ha cambiado mucho. No, lo de la corrupción, dices. ¿No? No, lo de los No, impuestos. que Juan Ignacio quiere que seamos bagaudas. Vamos al combate ahora mismo. No, pero vamos a ver, el tema bagauda es muy interesante y también hay que tener mucho cuidado cuando nos acercamos a él, porque claro, como estamos hablando de movimiento popular, el campesinado muchas veces se malinterpreta. No, lo mismo, no hay que verlo con ojos del siglo XIX, XX, XXI, por supuesto. Claro. Porque además seguramente en este movimiento se acabaría subando gente importante de las ciudades, gente de las altas esferas, militares, desertores, porque ojo, Esclavos. libertos. Claro, sí, de bueno, hecho, libertos. el líder bagauda seguramente más famoso que tuvimos en Hispania se llamaba Basilio. Estamos hablando de un tío que es capaz con su tropa, es demasiado generoso, con su banda, Con vamos a sus decir, bandas, sí. sí, de bagaudas, de asaltar ciudades, de acabar con un obispo, de llegar a pactar con un rey bárbaro, en este caso con un rey suevo. Esto evidentemente no lo hacen 4 desarrapados, no lo hacen 4 campesinos. Estamos hablando ya de un movimiento de una identidad muy fuerte, y como decías Jesús, y muy bien. O sea, en Roma, para luchar contra los bagaudos en España, tiene que mandar a 2 grandes generales romanos y además con tropas de caballería. Y aún así, vuelve a haber otro movimiento bagauda y no es definitivamente cortado. ¿Hasta cuándo? Hasta que no vienen los godos, hasta que Federico, hermano del rey godo, de Teodorico en este caso, entra y por fin corta de raíz el tema bagauda. De todas formas, antes hemos mencionado a Javier Arce, el historiador. Él comenta que posiblemente, o sea, ya no es que los bagaudas fueran lo que hoy podría, y eso son palabras mías, no de Javier Arce, no del doctor, sino que podrían ser, para que la gente nos entienda, es una especie de bandas antisistema y apolíticas de la época, ¿no? De la época que no con comillas está perfecto. Exactamente, ¿no? Que no solo eran bárbaros, pero sí que los bárbaros o un grupo de bárbaros sí que se aprovecharon de ellos. Lo que te comentaba de los suevos, entre Exactamente. bagaudas y suevos atacan Lérida. Claro. O sea, eso Y se cargan, bueno, en definitiva con el apoyo se cargan al obispo de León. Claro, entonces, lo que estaba comentando diciendo, hombre, si se llega a ese nivel de poder pactar con un rey bárbaro, es decir, o sea, en este caso Requiario no sería tonto. O sea, si voy a pactar con alguien, tiene que ser alguien que pueda aportarme, no restarme. No voy a ir a atacar una ciudad con gente a la cual voy a tener que estar ayudando y voy a perder yo hombres. Por lo tanto, el fenómeno bagáudico fue un auténtico y serio problema para el gobierno imperial, para el gobierno de Rávena, y además es algo que los españoles, no sé si reivindicar, porque reivindicar hay veces que tiene una connotación política, pero es algo que deberíamos o debemos conocer. Una pregunta con trampa, Dani. Uno de los generales, uno de los dus que viene a sofocar a los bagaudas es Asturio. ¿Tiene algo que ver para generar el mito de Arturo, ese dus de este siglo, donde le sitúan esas crónicas muy posteriores, ya en el siglo XII? Y uno de los referentes dicen que sería este dus. Vamos a ver. Ya te digo, tiene trampa, porque sí, hay teorías para todos los gustos. Si partimos de la base que Arturo realmente era un general romano del siglo V, que eso es lo que dicen las crónicas más claro, antiguas y que británicas. intentó representar la famosa película de Rey Arturo muy malamente, porque además otra de las cuestiones que también viene a colación es que cuando se habla de la caída del Imperio Romano del siglo IV, siglo V, y vemos o cualquier película, cualquier serie o cualquier cuadro historicista, los romanos que aparecen representados son alto imperiales, son de 200 o 300 años antes. O sea,
Arturo, el Artorius romano del siglo V, no saldría con la panoplia militar de un romano del siglo I o siglo II. Eso por un lado. Es una pregunta interesante. Daría para un programa. Sin bajito. Pero, la verdad, sinceramente, no lo sé, pero no es descartable. ¿Por qué? Porque era un personaje de un gran carisma, era un gran militar, y además era un militar que siempre cumplió. Tal vez cuando el Imperio Romano, todavía en su época, yo creo que no eran conscientes, en ese principio del siglo V, de lo que iba a pasar en el 476. Que pudiese ser un buen ejemplo del típico general romano que no quiere asumir la nueva realidad imperante de que, lo siento, se ha acabado. Roma se ha acabado. Occidente se ha acabado. Yo creo que podía ser. No es desdeñable, por lo menos. Fijaros, en el relato que habéis estado contando, esta especie de película, ¿no?, donde entran todos los bárbaros, en fin, entran los godos para quitar a los bárbaros por encima, el que queda mal parado, si os dais cuenta, y casi no hemos hablado de ellos, son los habitantes que estaban en Hispania. Eran los celtíberos, eran los hispanos-romanos. Estamos hablando de varios millones. ¿Qué pasa? ¿Esta gente se queda a ver las veris? O sea, ve que llegan los bárbaros, no hacen nada, ve que llegan los godos, no hacen nada, y luego se convierten, pues bueno, el que gane, me quedo con él. A lo mejor no estaban tan contentos con los romanos. Pregunto. ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Efectivamente. Pero os dais cuenta de que ¿qué hacen estos millones de personas? Se quedan ahí como diciendo, apostando. ¡Ah, yo apuesto por los huevos! Pues la mayoría posiblemente ni siquiera se enteraron de la cuestión. Hombre, no, murieron, muchos murieron en el pero camino. yo creo que es una sociedad absorbida. Absorbida totalmente. Estaban romanizados, pero estaban un poco idiotizados, porque es que no espabilan. Bueno, es que en parte es lo mismo. En parte es lo mismo. En aquellos momentos, ojo, estamos hablando, fuera de bromas, estamos hablando el que el Imperio Romano de Occidente está en horas no bajas, sino bajísimas. Con lo cual, no hay tropas. Como bien ha dicho Dani, cuando entran los bárbaros en España, no es que sea una invasión, sino que, bueno, bien, oye, pues mira, hay un reparto de tierras, hay cierto saqueo, porque tienen sus... porque también es su modus vivendi, desde atravesando todo Europa, desde Asia hasta llegar a los Pirineos, pero tampoco es que supongan ni grandes batallas ni nada por el estilo. Es que realmente a quien más afectaría la entrada de suevos, vándalos y alanos es a los de siempre, a los más ricos. Claro. A los más ricos era quien afectaría porque podía ver en peligro sus posesiones. Perdón. El que era pobre, el que era un humilde campesino, un humilde agricultor, ¿qué más me da uno que otro? Y es más, y esto por supuesto, ahora sí que me echo para atrás y analizando, puede que los bárbaros fuesen una solución. Y de hecho, más de un personaje de la época consideró a los bárbaros una buena solución ante la terrible crisis que era el Imperio Romano. De hecho, los bárbaros se han visto como un castigo de Dios. Una visión providencialista de la historia, pero ha visto como un castigo de Dios, y puede que ese castigo, y si nos atenemos a lo que pasó en la historia, pues pudo ser beneficioso.